Bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca Auditiva del Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, PERSE. Ya estamos en una edición más de la Biblioteca Auditiva. Mi nombre es Isis Estrada y está conmigo mi compañera Elba Ramos. El día de hoy me alegra abrir nuevamente un espacio a Luis Alberto López Ruiz, quien nos acompañó en la edición 26 de nuestra primera temporada, para si gustan ir a escuchar esa interesante entrevista. Luis Alberto es experto en el tema de economía circular, pero su especialización es justo en el manejo de residuos de construcción y demolición, para lo cual está por obtener su doctorado por parte de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y cuando hablamos de la industria de la construcción, debemos resaltar la importancia de este tema. Sin más preámbulo, les agradezco y les doy la bienvenida. Luis, gracias por aceptarnos de nuevo esta entrevista. Para nosotros es muy importante hablar de temas de economía circular y sobre todo en el tema de construcción. Es un tema que todos queremos saber más y cómo ir avanzando. Explícanos un poquito por qué es necesario movernos hacia este modelo en la industria constructiva específicamente, y cuál es el enfoque y situación actual en México. Muy bien, bueno, hola, primeramente muchas gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, y sí, ciertamente es muy importante dar este enfoque ya a aplicaciones sectoriales. Y bueno, yendo hacia ello con la pregunta que me comentas, para tener un poco de contexto, bueno, vamos a decir por qué es importante hacer este cambio en la construcción. Vamos a poner, por ejemplo, de que esta tiene una gran influencia en los sistemas económicos internacionales, tanto a nivel nacional aquí en México. Por ejemplo, una referencia sería que esta tiene una influencia entre el 10 al 14% en el PIB mundial. Ya si lo trasladamos a México, es alrededor del 7.2%. Y para tener todavía un poquito más de contexto de la influencia que esta tiene, pues no solamente es una atribución directa, sino también que tiene una influencia indirecta en otros sectores. Por ejemplo, aquí en nuestro país, tiene influencia en 176 de las 262 ramas productivas. Entonces, así nos damos como una imagen un poco más global de esta importancia que tiene tanto en tema económico, pero por otro lado también en el tema ambiental. En temas ambientales, bueno, en la situación actual, al menos en nuestro país, pues no es muy favorecedora. Tenemos que, así como es una industria muy importante a nivel económico, pues también tiene una gran influencia en los efectos ambientales que esta tiene en nuestro planeta. ¿Y esto por qué? Bueno, porque estamos basados en un sistema que es el modelo convencional de economía lineal, en el que hacemos una extracción de materias, las producimos para fabricar materiales de construcción, los usamos en actividades constructivas, de mantenimiento, de remodelación, pero estas una vez que llegan al fin de vida, es decir, cuando ya el edificio no va a ser utilizado más, lo que comúnmente se hace es llegar a una demolición, y los residuos que se generan en esta etapa, que son los residuos de construcción y demolición, el triste lado de esta parte es que en la mayoría de los casos no se gestiona correctamente y los materiales son dispuestos ya sea en vertederos, rellenos sanitarios, es en el mejor de los casos, también habiendo un poquito de recuperación de materiales, ¿no? Pero la mayoría de las veces se hace de una forma ilegal o clandestina, es decir, de una forma inadecuada. Aquí en nuestro país, según algunas estimaciones de la Cámara Mexicana de Industria y Construcción, pues se tiene un 50% de residuos que se están disponiendo de forma inadecuada, ¿no? Entonces, así nos da un poco contexto de esta importancia. Y me gustaría nomás mencionar 4 datos así muy generales para aún entrar más en contexto. Y es que tanto las actividades constructivas como uso de edificios a nivel global son responsables del 50% de extracción de materias primas de nuestro planeta. También un 50% de uso de energía, 25% del uso del agua, y generan de alrededor de un 30-40% de los residuos sólidos totales. Entonces, esto es algo que comúnmente nosotros no tenemos esa percepción del alcance o de los impactos que tiene esta industria, y por lo que es muy importante estar girando o llevando esfuerzos hacia este sector.
Completamente de acuerdo, Luis. Son datos que no estamos al tanto. Tal vez tengamos algún conocimiento leve de estos desechos y de lo que representan, pero ahorita que das estos datos me sorprende genuinamente. Y justo en ese sentido, pues se da la urgencia, ¿no? De unirse, de integrarse al tema de la economía circular. ¿Cómo puede integrarse el sector constructivo? ¿Cuáles son las estrategias claves para poder darle circularidad? Sí, muy bien. Bueno, en cuanto a una solución, bueno, la economía circular salió a ser como unas alternativas más ideales, ¿sí? Lo que se trata de hacer en la industria constructiva es darle una análisis, más bien, desde el punto de vista de ciclo de vida. Es decir, se analizan todas las etapas que tienen las actividades constructivas y los edificios para determinar qué acciones se pueden intervenir o qué intervenciones se pueden tener en cada una de estas etapas. Lo que resultó después de varios análisis, bueno, es que los efectos más importantes se tenían con actuación, bueno, como en muchos sectores, se tenían en acciones previas a la construcción de los edificios, o sea, es decir, la etapa preconstructiva. Entonces, ¿qué es lo más importante que podemos resaltar allí? Sería, por ejemplo, el reforzar el marco regulatorio, que esto involucra desde instrumentos económicos, por ejemplo, las cuotas de vertido, o sea, hacer una regulación de las cuotas de vertido para fomentar que haya un poco más de recuperación de materiales en lugar de llevar estos al relleno sanitario, aunque igualmente se tiene que tener cuidado en no establecer cuotas muy altas que puedan llevar a una disposición ilegal. También tenemos otro de las estrategias que es muy, muy importante, que es el diseño. Creo que este es uno de los aspectos que tanto en ingenieros o arquitectos muchas veces carecemos de ello, ¿no? Porque estamos orientados más a que estructuralmente y en cuanto a calidad de materiales, pues sea un edificio funcional y estéticamente aceptable, ¿no? Pero nos olvidamos de ver esa parte de cómo nuestro diseño está influyendo en la futura creación de residuos y en los impactos ambientales que este va a tener a lo largo de todo su ciclo de vida. Ahí les doy, por ejemplo, un ejemplo, una tipo de diseño que sería arquitectura bioclimática, que son pequeñas intervenciones que económicamente no involucran mucha inversión, pero que tienen un efecto, sobre todo en la fase operativa del edificio, muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, que esté bien orientada a la construcción para minimizar el uso de calefacción o de refrigeración. También diseño para el desensamblaje, es decir, que usemos elementos modulares, estandarizados y que sean de fácil recuperación para en un futuro nosotros los podamos extraer del edificio sin llegar a una demolición, la normal que todos conocemos, ¿no? De que se va haciendo un derrumbe del edificio, sino ir extrayendo como un desarmado como un desarmado de un Lego, por decir así. Entonces nosotros podemos recuperar esas piezas y en la medida de lo posible reutilizarlas en nuestras construcciones o facilitar ese proceso para que sean llevadas a un reciclaje o si se puede recuperación energética o todas las aplicaciones posibles, pero con este fin, ¿no? De que recuperemos lo mayor posible. Y para ello también involucra otro tipo de diseño, que es el diseño para la prevención de residuos. Aquí este se basa mucho en tener información, sobre todo datos a nivel digital, de los efectos de nuestro edificio. Para eso hay un software que está actualmente muy utilizado y que en el caso de España, por ejemplo, específicamente Cataluña, ya es por regla que se debe utilizar para proyectos públicos, que es el BIM, es Building Information Modeling. Entonces, este nos da información de todos los componentes de nuestro edificio y nos permite tener una previsión de los residuos que vamos a generar y los impactos que va a tener esto. Entonces, es súper importante ir incorporando todos estos aspectos para nosotros tener una idea de cómo va a impactar nuestro proyecto. Hay muchas estrategias más, ¿no? Hay a nivel operativo, hay a nivel ya de fin de vida. En fin de vida, la segregación selectiva, el desensamblaje que les comentaba, varias alternativas de recuperación, pero principalmente creo que estas son las que tienen mucho mayor impacto desde el punto de vista de prevenir a futuro el impacto que vamos a generar. Oye, Luis, y con todos estos impactos económicos y ambientales que nos mencionas, cuéntanos
si ha habido avances o casos de éxito en la implementación de estrategias circulares que nos puedas compartir para un poco saber si se han hecho las cosas bien, cómo se han hecho. Sí, mira, hay unos ejemplos del caso del Reino Unido, que ellos fueron también uno de los pioneros que empezó a nivel regulatorio con el tema de economía circular, ¿no? Y desde el principio le dieron un enfoque a construcción, fue uno de los sectores claves a intervenir. Ellos desarrollaron un programa que se llama GRAP, que está enfocado a dar asesoría y acompañamiento desde todas las etapas posibles, desde el diseño, desde la gestión de los residuos, etcétera. Es decir, ellos abarcaban todo el ciclo de vida. Y con las compañías constructoras y gestores de residuos que ellos estuvieron trabajando en el 2013, si no me equivoco, ellos tuvieron solamente en un año de aplicación de ese programa una reducción del 28% de los residuos que eran originalmente dispuestos en vertedero. Entonces, ese daba como una esperanza o es un dato muy alentador de los beneficios que tiene en un lado por el aspecto ambiental, ¿no? Pero desde el punto de vista económico, pues en ese mismo año y en conjunto de las compañías que ellos tenían, lograron reducir en alrededor de 1 millón de libras los gastos que estaban teniendo en actividades constructivas. Entonces, ahí refuerza el hecho de que, como comentábamos en una sesión anterior, que me gusta mucho enfatizar, de que hacer intervenciones ambientales o de economía circular no necesariamente representa un gasto adicional para las empresas, sino que se trata de crear beneficios ambientales, pero también crear beneficios económicos para ellas. Y bueno, este es uno de los casos de éxito que a mí en lo personal más me ha gustado, pero ya hay muchos enfoques a nivel europeo, incluso en Latinoamérica, en Chile. Hay una estrategia que se llama Econstruye, que está siendo popular últimamente y que está totalmente enfocada a esto, principios circulares en construcción. Excelente, Luis. Y justo como tú mencionas, no tiene que significar una inversión altísima para las empresas poderse enfocar en este sentido. Sin embargo, seguimos viendo la situación actual en nuestro país. ¿Qué consideras tú que pueden ser los factores conductores o limitantes que existen actualmente en México para poder realizar una transición hacia una economía circular o que incluso se considere ya la idea como algo, como un requerimiento? Sí, bueno, creo que uno de los principales puntos y que viene de la mano de muchos aspectos ambientales en varios sectores es la falta de conciencia o de conocimiento que tenemos en la aplicación de algunas prácticas sostenibles. Sí, por ejemplo, si nosotros desconocemos el cómo se puede hacer una correcta gestión de residuos o cómo se pueden aplicar estrategias de diseño que vayan encaminadas a reducir, por ejemplo, la generación de residuos, pues vamos a seguir caminando con este mismo modelo que tenemos actualmente, el lineal, y eso nos va limitando los beneficios que pudiéramos tener, ¿no? También esto debería venir acompañado de un reforzamiento del marco regulatorio. Es decir, si no hay una correcta, por decir así, disposiciones legales o regulatorias sobre el manejo de residuos, sobre los tipos de materiales que podamos utilizar en nuestra construcción, pues difícilmente el sector privado se va a sentir, bueno, afortunadamente hay algunos que están motivados por propia iniciativa de ir buscando soluciones, ¿no? Pero como pasa en todos lados, en la mayoría de países, si no hay una motivación restrictiva por parte del gobierno, pues puede ser difícil que se vaya caminando, ¿no? Puede llegar a darse el punto que sí hay una transición, pero esta sería más lenta, ¿no? Y hay otro punto que es muy, muy importante, que es la disponibilidad de datos. Sí, también me gusta mucho comentar y dar referencia siempre a que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si, por ejemplo, en el caso de nuestro país no tenemos datos fiables y específicos de cuántos residuos estamos generando, cuáles son los tipos de residuos que se están también generando en este sector de construcción, pues difícilmente podemos dar pasos si no tenemos la referencia de cuál es la magnitud del problema actual, ¿no? Hay algunas estimaciones que tiene Semarnat, pero están basadas principalmente en 2 reportes de hace casi 10 años.
Entonces, y estas eran meramente estimaciones, ¿no? No hay algunos datos específicos y directos de centros de tratamiento de residuos o de algunas instalaciones de gestión. Entonces, este creo que es un dato clave, aparte de la disponibilidad de datos, su evaluación, pero hay otra limitante en nuestro país que sería la falta de infraestructura. Entonces, de inicio, pues quizá no podemos estar presionando a los gestores de residuos o a los constructores a que hagan un reciclaje o que hagan adecuaciones para la reutilización de materiales si no hay la infraestructura actualmente disponible, ¿no? para ello. Y bueno, en general, creo que estos son como los factores condicionantes más importantes que, bueno, quizá nos llevan a decir lo más factible ahora mismo sería intervenir en alternativas de diseño, ¿no? De cómo ver a constructores a nivel interno, cómo ellos pueden ir reduciendo esos impactos, ¿no? Ya no dependiendo tanto de una infraestructura o de un apoyo o de las condiciones que el gobierno o a nivel de infraestructura nacional se estén otorgando. Sí, Luis, todo esto que nos mencionas, la verdad es que nos cayó un poquito de sorpresa porque por lo menos yo no estaba consciente del gran impacto que tiene el sector de la construcción en nuestro país y a nivel global. Y yo creo, por todo lo que nos cuentas, que la gran relevancia de preferir una economía circular a una economía lineal, pues es el uso de recursos naturales, ¿no? Precisamente. Y en México lo que nos está pasando podría ser es esta falta de innovación en estos temas y un poco más de inversión para avanzar en la gestión de procesos eficientes, ¿no? Muchas gracias, Luis. Le cedo la palabra a Isis. Gracias, Luis. Pues sí, justo como menciona Elba, cuando empezamos a hablar en la sesión pasada del tema de la construcción y su importancia en su relación con la economía circular, abrió este espacio, el cual ya sabes que nosotras encantadas de tenerte aquí de vuelta y esperamos muy pronto tener otra edición en la que nos hables más a fondo sobre temas de economía circular, ya que es muy amplio y creo que es información que a todas y a todos nos debe interesar independientemente de cuál es nuestro sector laboral. Y bueno, con esto yo te agradezco que estés aquí con nosotras, Luis. Al contrario, gracias a ustedes. Y sí, abierto totalmente para cuando quieran que abundemos más en el tema. Y tal como dicen, es un sector o una aplicación alternativa muy, muy amplia. Es como un panorama muy general de los efectos y de cómo pudiera aplicarse. Pero sí, hay muchísimas alternativas para ello y muchas gracias por invitar a compartir. Gracias y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima edición de Biblioteca Auditiva. Hasta luego. Bye.